Por el sentido original del término, la cultura latina es aquella de los latinos, el pueblo fundador de la Roma. Por extensión, la cultura latina designa de la Roma antigua y del Imperio Romano que difundió la civilización romana sobre todas las provincias que conquistó. La cultura latina tiene su origen en los antiguos pueblos que habitaban la península itálica, como los etruscos o los latinos. Tras que los romanos adoptasen importantes rasgos y elementos latinos y su posterior expansión, permitió que la cultura latina se expandiera desde Portugal hasta Turquía. Muchos lugares como Reino Unido estuvieron influenciados por la cultura latina, pero la preponderancia de la cultura germana acabó por disolver las culturas llevadas por Roma. Ya en la Edad Moderna, el descubrimiento de América permitió que países latinos como España y Portugal colonizasen América, llevando las costumbres propias de esos lugares al Nuevo Mundo. Posterior a este acontecimiento, Francia, Holanda e Italia se lanzan a conquistar otros puntos llevando la cultura latina a la cúspide geográfica. Hoy los países de cultura latina agrupan a pueblos que se dicen latinos, como modificación de cultura romance, es decir, cuya lengua, herencia cultural o étnica o todas ellas se derivan de la Roma antigua. Podemos citar entre ellos a gran parte de los pueblos hispanoparlantes, francófonos, italoparlantes, lusoparlantes y romanófonos. Desde la llegada de Cristóbal Colón y Américo Vespucio al Nuevo Mundo, comenzó una inmigración masiva de Europa hacia América. Muchos lugares, por escasez de mano de obra, contrataban esclavos africanos, que llegaron principalmente a los Estados Unidos, el Caribe, Norte de América del Sur y Brasil. Desde entonces comenzó unos cruces entre los pueblos nativos autóctonos del lugar, con los europeos y en menor medida esclavos africanos. De este modo, la sociedad latina tiene su origen entre los nativos y los europeos. Sin embargo, en Europa, los franceses seguían descendiendo de romanos y germanos. Los italianos principalmente descienden de romanos y en menor medida germanos, griegos y bizantinos. Los españoles descienden de los pueblos cristianos del norte de la península ibérica y de los musulmanes que ocuparon España durante casi 800 años. De este modo, un gran crisol de razas compone hoy en día la cultura latina. Los conquistadores impusieron su estructura económica, política e ideológica. De esta última, la religión católica como columna vertebral. Asimismo, se generalizó la implantación de la lengua castellana y portuguesa, el lenguaje de la cultura latinoamericana en sincrético. Se nutre de tradiciones de muchas culturas, pero su base es la herencia europea general, asimilada y transformada, válida como vehículo cultural por excelencia, forma de relación y también arma de imperio. En su mayoría, las naciones latinoamericanas alcanzaron la independencia política a comienzos del siglo XIX, aunque la más relegada recién lo lograron en el siglo XX. Nuestra vida espiritual y pensamiento social siguieron desarrollándose predominantemente bajo la fuerte influencia de Europa, la cual a su vez era arena de lucha constante entre sostenedores de muy diferentes ideales y aspiraciones sociales. Latinoamérica, en la actualidad,
Posee una rica herencia cultural como resultado del proceso de mestizaje de las razas que se han entrecruzado a lo largo de su historia, siendo la conquista española el comienzo de la interacción y compenetración de sangre y cultura. Que no se originó en su seno, la cultura latina sirvió para la difusión de la religión cristiana y le dio un impulso político decisivo en el siglo XIV por medio de los emperadores Constantino I el Grande y Teodosio. Debido al gran cisma de Oriente entre las confesiones católicas ortodoxas y después la separación consecuencial de la Reforma protestante, la cultura latina es también a menudo asociada con la Iglesia católica, aunque su práctica se ha venido perdiendo. Sin embargo, los países de la cultura latina son mayoritariamente de religión católica. Por esta razón, muchos afirman que Europa Oriental es heredera de la cultura griega hasta el periodo bizantino y Europa del Norte de la cultura germánica, mientras en Alemania la obra Goethe muestra una síntesis de la cultura latina en la historia moderna, tal como lo hizo Francia como resultado del Renacimiento. Hoy Roma sigue siendo el centro histórico de la latinidad y el centro de la Iglesia Católica, la cual pretendió dirigir todo el mundo mediante el occidente cristiano, donde el Papa aún detenta el antiguo título romano de Pontifex Maximus. Se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano. La Reforma fue iniciada en Alemania en el siglo XVI, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a varias iglesias y organizaciones agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Las lenguas latinas actuales generalmente se derivan de antiguas lenguas latinas, por las cuales sufren unas evoluciones o fueron por poblaciones que usándolas asimilaron y integraron dialectos para convertirlas en una. En latín moderno, las lenguas y dialectos derivados del latín son conocidos como lenguas romances. Otras lenguas, sobre todo de origen germánico, poseen una gran cantidad de palabras de orígenes latinos o romance. Si bien la sintaxis difiere a menudo de la original, sin embargo, cabe anotar que el alfabeto actualmente empleado por todas las lenguas germánicas es el latino. Los pueblos de la cultura latina se clasificaban en tres: la primera generación, segunda generación y por último la tercera generación. Podemos distinguir en la primera generación las ciudades-estados, parte de la nación latina, absorbidas luego por Roma y el Imperio Romano. En la segunda generación a Italia, España, Francia, Portugal y Rumania, nacidas de la colonización de Roma. Y en los países de la tercera generación,
latinizados por los dos de la segunda generación, ya por poblamiento o por preponderante influencia étnica en el mestizaje y situados principalmente en América. Los pueblos de la primera generación son todos aquellos que hicieron parte de la antigua nación latina. Los países y pueblos de la segunda generación en general son todos aquellos emparentados tanto lingüística como étnicamente con los antiguos romanos. País de la tercera generación. La clasificación de este grupo como latino es discutido puesto que la presencia romana y de la lengua latina como idioma de uso general nunca se produjeron en América. Además, grupos indigenistas consideraron racista que se le ignore e incluya en un tipo racial y una cultura que no son suyos. Sin embargo, la mayoría de gobernantes de estos países promueven el uso de la denominación latino y el consenso internacional, incluso en países verdaderamente latinos, acepta la incorrección del término. El primer estilo arquitectónico difundido a gran escala fue el de la antigua Grecia, cuya influencia llegó a Egipto e incluso a la India. Puesto de presente algunas obras, como resultado del establecimiento de los griegos en el sur de Italia, sus técnicas de construcción fueron primeras imitadas por los latinos, después mejoradas para ser finalmente difundidas por todo el Imperio Romano. Al ser la arquitectura era la mejor forma de manifestar visualmente una cultura, estos procedieron a construir en el citado estilo obras en todas las provincias del imperio, en la Galia, Hispania y todo el imperio se dio reordenamiento y construcción de vías a la romana en gran escala. El imperio buscaba de esta forma imponerse como el único detentador del poder, ofreciendo servicios públicos que en aquella época eran su mayoría los más básicos. Cabe destacar que la administración pública centralizada era igualmente una herencia latina. La arquitectura latina tradicional fue parte del ámbito mediterráneo. Con frecuencia se presentan ciudades muy densas, organizadas en manzanas, cerradas y con sistemas de circulación. El espacio público desempeñó una función mucho más importante que en los países del norte de Europa. La influencia de la antigüedad se puede encontrar en el movimiento clásico, pero también en la arquitectura resultante del Renacimiento italiano.